Monse, muchas gracias y gracias a todo el mundo por venir a esta hora absolutamente indecente, ¿no? Sentaros aquí a escucharme. Se me hacen muy raras dos cosas. La primera, oír que alguien me presenta y que cuenta mi vida así de una manera tan, en fin, tan seria y tan formal, ¿no? Gracias por la presentación, solamente una puntualización, de joven poco, tengo 38 años, así que esa parte podemos obviarla directamente. La segunda cosa que se me hace rara es hablar de estas cosas tan en público. Y digo tan en público porque todo lo que tiene que ser, digamos, no por el hecho de hablar en público, ¿no? Que es algo que, bueno, pues por cuestiones que os contaré, digamos, he tenido que hacer un poco más de lo que me gustaría en los últimos 3 años. Me refiero al hecho de hablar de lo que nosotros denominamos hacktivismo y tecnopolítica. Esto es el uso de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con Internet para dinamizar y para catalizar la acción política de determinados movimientos. Digo que es extraño porque yo lo que voy a contar está basada en una experiencia muy particular, ¿no? En mi experiencia personal y por supuesto es más o menos, y yo me temo que es menos que más, menos adaptable que más a la realidad que vivimos aquí en Uruguay. Yo estoy hablando de un tipo de política que no pasa o que no ha pasado hasta ahora por el tamiz tradicional de los partidos políticos normales, de las estructuras jerarquizadas, de los sistemas verticalistas de poder. Yo vengo de una forma de hacer política que es horizontal, que es colectiva y que en ese sentido se compadece mal con esta visión que tenemos a veces de todo lo que tiene que ver con Internet, formado por así gente brillante, individualidades fuertes, personalidades arrolladoras, que agarran un micrófono y durante 15 minutos lanzan una charla y todo el mundo se queda así y dice, oh, qué cosas ha dicho, cómo ha cambiado mi forma de ver la vida, ¿no? Yo, sinceramente, me siento también un poco culpable porque en esas cosas, en el fondo, no creo, ¿de acuerdo? Por esta experiencia que os contaba, yo estoy convencido que el trabajo, por lo menos en lo que tiene que ver en hacer política en el ámbito de Internet, es un trabajo eminentemente colectivo. Es un trabajo bastante oscuro, además. Es un trabajo que se hace en colaboración. De hecho, digamos que, por completar un poco lo que decía, lo que os contaba Monse, y para que os hagáis una idea un poco de a qué os enfrentáis en los siguientes 40 minutos, antes de que hablamos el turno de preguntas, yo lo que hago, o yo a lo que me he dedicado, es, por un lado, a colaborar en la gestión de cuentas colectivas, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque en el escenario 15M español y post-15M, y Occupy Wall Street, y Yo Soy 132, etcétera, etcétera, y como lo queréis llamar, digamos que las cuentas se llevan de una manera común. No es que haya un solo community manager del mal que domina todas las cuentas de Twitter, todas las cuentas de Facebook y con su brillantez natural consigue dinamizar el ambiente, ni mucho menos. Estamos hablando de un conjunto o de una comunidad de personas de lo que nosotros denominamos inteligencia colectiva, que a través de un trabajo de puesta en común y a través de un método de ensayo y error consigue de alguna forma conectar con todos los que están al otro lado de la pantalla. Por otro lado, yo me he dedicado también a desarrollar estrategias de comunicación en red, también con otra gente, y siempre en el ámbito de 15M. Dicho de otra manera, cómo lograr el objetivo de copar, ¿de acuerdo?, la atención y las conversaciones a un nivel al menos nacional, sobre todo en el ámbito de Twitter. Yo me voy a referir a lo largo de los próximos 40 minutos más a Twitter que a Facebook, dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Twitter es el futuro. No como marca, ¿de acuerdo? O sea, hay una especie de cartel de sponsorizado por Twitter, no tiene nada que ver. Probablemente a lo mejor Twitter dentro de 3 años ya no existe más o varía o muta. Pero Twitter es interesante porque el ritmo que le imprime a la comunicación es probablemente lo que nos vayamos a encontrar en los próximos años. Esa posibilidad de inmediatez, esa posibilidad de interactuar, esa flexibilidad que contrasta, por lo menos para nosotros, o por lo menos para mí, con la rigidez de Facebook, ¿no? Ya sabéis todos que Facebook, a fin de cuentas, lo que te permite es hacer 2 o 3 posteos diarios para no atomizar a la gente, que de alguna manera sirve para remarcar ciertos aspectos importantes, pero no te permite comentar la actualidad o lo que está ocurriendo de una forma continua. Más que nada porque si no todo el mundo te acabaría odiando mucho. Bueno, nosotros lo que hicimos de alguna forma, a raíz del inicio, digamos, de lo que se ha denominado 15M, y ahora os cuento un poquito más, en un momento dado nos encontramos con un problemón grande. Ese problemón era un cierto bloqueo mediático. Había un momento que había como 65 acampadas en las principales ciudades y pueblos de España, había un montón de comunicación de un montón de gente diversa,
y de repente resulta que los medios de comunicación tradicionales no nos daban bola. Durante las primeras 72 horas parecía que no estaba ocurriendo nada, ¿no? La gente se estaba organizando en red, pero no había tampoco un sistema de organización lo suficientemente estable que nos permitiese recoger la potencialidad de todo lo que se estaba moviendo. En un momento dado hubo una serie de reuniones, sobre todo nucleadas en torno a lo que se llamó la Comisión de Comunicación en Red de Acampada Sol, en las cuales se hizo un análisis de la situación y pusimos en marcha un sistema de trabajo. Sistema de trabajo junto con otras ciudades que consistía básicamente en una estrategia piramidal. Esto es, intentar generar nuestros propios contenidos a través de nuestras páginas web, procurar llevar a la gente a esos contenidos mediante nuestros perfiles de redes sociales, en particular Facebook, reforzando bastante, porque en aquella época, estamos hablando de mayo de 2011, la mayoría de la gente tenía más Facebook que Twitter, es lo que suele ocurrir ahora también, aunque solo sea porque Facebook es intrínsecamente más fácil de usar que Twitter. Twitter es mucho más divertido y es bastante adictivo, pero sí que es cierto que necesitas de tener una cierta experiencia. O sea, tú en Facebook entras y a poco listo que seas, más o menos en 2 horas lo tienes dominado. Twitter necesitas un poco más de tiempo para agarrar la dinámica y sobre todo para pillar el tono. Es el principal problema que nos encontramos incidentalmente, ¿no? Twitter tiene un tono muy determinado, ¿de acuerdo? Entonces el alcanzar ese equilibrio entre tu voz personal, lo que te hace reconocible, porque hay que tener en cuenta que la gente que nos está leyendo y que está al otro lado de la pantalla, lo que quiere es reconocer a un ser humano. Las cuentas de Twitter que más triunfan o que más aceptación recaban son aquellas que son reconocibles, que tú las lees y sabes perfectamente o eres capaz de distinguir quién está escribiendo al otro lado. Sabes que manejan un cierto registro de la ironía, sabes que tienen ciertas bromas particulares. De alguna manera, y esto es muy curioso, acabas virtualizando a la otra persona. De hecho, nosotros lo que hacíamos regularmente era sesiones de desvirtualización. De la gente que llevábamos cuentas, solíamos quedar al menos una vez cada 2 meses, que fuéramos de ciudades distintas, para ponernos cara. Y era una sensación muy curiosa, ¿no? Pues, éramos gente que no nos habíamos visto nunca y teníamos la impresión de conocernos de toda la vida. Decíamos, o estaba haciendo referencia a ese equilibrio delicado, ¿no? De encontrar ese tono personal al que estaba diciendo y conjugarlo, digamos, con la dinámica de Twitter, ¿de acuerdo? En Twitter no funciona cualquier tipo de lenguaje. Esta es la gran ventaja que tenemos los que nos hemos dedicado a hacer el mal en las redes. Es una red muy poco institucional. De hecho, lo único que tenéis que hacer es agarrar vuestros teléfonos, entrar en las cuentas, digamos, corporativas de empresas grandes y lo que vais a ver será en un 90% una sucesión inmisericordia de fracasos. Porque trasladar el tono institucional a Twitter no te sirve absolutamente de nada. Twitter lo que reclama son conversaciones, reclama agilidad, reclama estar al día, reclama un punto de ironía. Twitter es una red bastante salvaje. O sea, esta es muy adecuada para comentar desde un punto de vista sardónico la realidad que te rodea. Es muy adecuada para interpelar desde una cierta confrontación. Es complicado en Twitter dar una información neutra. Sobre todo, Twitter nos sirve para meter información, digamos, corporativa, dejarla ahí colgada como si fuera un posteo de Facebook y olvidarte de ello. ¿De acuerdo? En ese sentido fue uno de los principales problemas que nos encontramos, que con Facebook tú podías decir, bueno, pues vamos a hacer eso, 3 posteos diarios, los vamos a hacer analizando un poco, ¿no? Las estadísticas de la página. Lo hacemos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, luego repasamos un poco los comentarios y nos olvidamos del tema. De repente resulta que Twitter no funciona así, o no funcionaba así y seguirá sin funcionar así. Ahí lo que tienes que tener es la pantalla siempre delante de los ojos, de alguna manera estar muy pendiente y estar todo el rato contestando e interactuando. En ese sentido, digamos que toda la experiencia derivada de los movimientos ciudadanos, y ahora hago un breve repaso del tema, en redes sociales ha encontrado esa grandísima ventaja, que nosotros estábamos preparados, aunque solo sea porque éramos usuarios normales de redes sociales acostumbrados a funcionar en multimodo, en el sentido de que más que menos teníamos una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, algunos teníamos un blog, más o menos sabíamos cómo conjugarlo. Nos permitió también, de alguna forma, aprovecharnos de un momento en el que alcanzaron la madurez ciertas herramientas de integración. Ahora os enseñaré alguna cosilla. Nosotros siempre hemos usado Twitter, digamos, dentro del entorno TweetDeck. HotSuite menos, pero TweetDeck más. TweetDeck, para el que no lo sepa, es básicamente una herramienta que te facilita la vida en el mundo de Twitter porque te permite visualizar en una serie de columnas todas las listas que tú has hecho,
que pueden ser listas tanto de tipo descriptivo, por ejemplo, listas de noticias que te gusten más o menos, también pueden ser listas más con más jugo, con más chicha, ¿no? Puedes poner a gente que te caiga mal, a gente que te caiga bien, gente que tienes que retuitear, etcétera, etcétera. Entonces, esa conjunción, ¿no? de la maduración de estas herramientas, de gente que más o menos estaba acostumbrado a llevarlo y sobre todo de un montón de cosas que contar, porque eso es importante a fin de cuentas. Tú te metes en redes sociales para comunicar algo. Lo que comuniques, dependiendo del interés que tenga, va a atraer a más gente o a menos gente. Si yo estoy vendiendo sillas, va a ser complicado, ¿no? Que genere una comunidad que esté pendiente de lo que estoy haciendo. Pero de repente, si lo que estás haciendo es intentar cambiar la realidad que te rodea, es probable que vayas a concitar bastante atención. Teníamos las herramientas, teníamos las personas y lo que nos faltaba era una forma de coordinación. Porque, como os digo, había, bueno, pues 60 y tantas comisiones de comunicación en ciudades bastante lejanas de gente que no se conocían de nada. ¿Cómo te coordinas? ¿Cómo puedes hacer para ponerte de acuerdo en algo tan sencillo como generar un trending topic? ¿De acuerdo? Quitar ahí o monopolizar la conversación. Ahí nos ha ayudado mucho en todo esto que estoy contando, lo veremos ahora con un poco más de detalle. Bueno, breve inciso, os aviso que no os voy a poner un PowerPoint, no os voy a dar la oportunidad de que os quedéis mirando la pantalla cabeceando, ahí arrullados por el sonido de mi voz de fondo. Hay que centrar la información, la atención si es que os interesa en lo que os estoy contando a pelo, como solemos decir. Para coordinarnos, retomando así un poco el hilo de la conversación, nos resultó absolutamente imprescindible, o nos resultaron imprescindibles dos herramientas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con WhatsApp al principio. Luego ya de WhatsApp, mensajería instantánea, nos aburrimos en el sentido de que no te permitía hacer ciertas cosas y pasamos a otro tipo de plataformas análogas pero de mejor funcionamiento. Por ejemplo, Telegram, que aquí en Uruguay yo no sé si es tan común, pero ahora, por ejemplo, en España más gente tiene Telegram que WhatsApp. Te estás encontrando lo típico, ¿no? Que estás en 100 grupos de WhatsApp y de repente todo el mundo dice, vámonos a Telegram. Es una especie como de sufrimiento constante. Telegram está bastante bien porque te permite dos cosas que para nosotros en aquel momento eran importantes. La primera, te permite utilizarlo desde la computadora. O sea, tú puedes ver la conversación que ves en tu teléfono, en tu terminal pequeñito, en la computadora de casa, directamente. La segunda cosa es que en Telegram los mensajes, digamos, como no dependen de una compañía grande, tenían una serie de cosillas que a nosotros nos gustaban bastante. Sé que esto suena un poco paranoico cuando lo cuento así como un poco a distancia y la gente me mira raro, pero los mensajes están cifrados por defecto. Y luego además puedes destruir, entre comillas, toda la conversación sin que quede ningún tipo de rastro. Entonces, bueno, pues por motivos que luego comentaremos así de paso, también nos interesaba. Era una función que era interesante. Es curioso porque ahora lo piensas y ha sido como una especie de relación simbiótica, ¿no? A nosotros en su momento, Telegram nos ha venido muy bien, nos seguimos comunicando a través de, bueno, para diferentes plataformas y diferentes proyectos. A Telegram le ha venido todavía mejor, porque como decía ahora, está desplazando WhatsApp y se está haciendo hegemónico. Así que probablemente tendremos que ir a pedirles al menos una remera con la T o algo así. La segunda cosa que hemos estado usando muchísimo son los pads. Los pads son estos documentos online, es tipo un Google Doc, básicamente, pero de plataformas alternativas. Te permiten que un montón de usuarias y usuarios distintos se metan en el mismo documento y empiecen a modificarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque permite creación colectiva. Y es que hay una cosa que yo he aprendido en estos últimos 3 años, y es que es mucho más fácil equivocarse siendo uno solo que equivocarse entre 100. Evidentemente, el proceso es mucho más trabajoso, porque si lo hago yo solo, me lo hago en 40 minutos y se acabó. Si tú pones a 100 personas en un documento online, lo que vas a tener son 2 días de discusiones interminables. Y de disgustos, y de suspiros, y de oídos que me han borrado esto, lo que sea. Pero el resultado es muchísimo más efectivo. Así las cosas, nosotros al final, y al final estoy hablando más o menos de a partir de octubre, noviembre de 2011, tenemos un sistema que nos permitía meter un montón de talento acumulado de un montón de personas distintas, de manera virtual, esto es sin necesidad de que se encontrasen físicamente, según un proceso estandarizado, a través de tutoriales que ahora veremos en un momentín, de cómo escribir, de cómo hacerlo y tal, que permitía elaborar documentos en un pad online.
Estos documentos en un path online, digamos, se iban modificando en el momento, modificando sobre la marcha. La conversación así más fluida la teníamos a través primero de WhatsApp y luego de Telegram, y el resultado se volcaba en nuestras páginas web. Había una de referencia, Acampada Sol, que sigue existiendo, y a través de Acampada Sol los demás bebíamos de alguna forma de esos contenidos. Y a partir de ahí lanzábamos campañas que tenían un objetivo claro, que era básicamente alcanzar un trending topic nacional en Twitter. La cosa no salió mal del todo. Teníamos, bueno, yo me acuerdo de una reunión muy divertida con la gente de Twitter España, que esto fue en febrero de 2012. Entonces, bueno, fue una especie como de congreso universitario que organizaba la Complutense de Madrid. Y se levantó, bueno, el jefe de desarrollo de contenidos, entonces nos acusó de ser la mafia de Twitter, así cariñosamente. Nos dijo que dice, es que España es el único país del mundo donde los trending topics de los últimos 12 meses en un 70% han sido políticos. Y los habéis generado vosotros, además, ¿no? Entonces se montó una discusión interesante sobre cómo se había logrado eso. Él sostenía, y yo estoy de acuerdo, en que en ese periodo de tiempo, digamos, solo había una organización que fuese capaz de marcar la conversación en redes sociales con mayor efectividad. Las Believers, ¿de acuerdo? Que realmente tiene una organización en enjambre que es absolutamente inalcanzable por métodos tradicionales. Pero bueno, es lo que tienen las y los adolescentes enfurecidos, ¿no? Tienen ahí un montón de creatividad acumulada. Muy bien. Siguiendo con este hilo argumental, a lo mejor teníamos que haber explicado un poco cuál era el contexto y todo esto, pero bueno, tampoco quería lanzaros aquí un meeting. Descubrimos otra cosa, y es que en un momento dado estos propios medios de comunicación tradicionales que bloqueaban la información porque no interesaba lo que estábamos haciendo, porque editorialmente no estaban muy de acuerdo, por el motivo que sea, de repente vemos que estos medios empiezan a recabar información y a recabar noticias directamente desde las redes sociales. Es un fenómeno que yo estoy viendo ahora en Uruguay en los últimos 12 meses y que me hace mucha gracia, ¿no? Me hace tanta gracia ahora como me hacía antes. Yo no sé si os fijáis, pero cada vez ves más en los periódicos los típicos titulares de Menganito dijo no sé qué en Twitter se montó esta conversación, ¿qué tal? Alguien posteó en Facebook, o sea, es una cosa que para los que estamos más habituados a movernos en redes sociales nos resulta divertida, ¿no? La importancia que le dan los medios tradicionales. En el fondo es un proceso de tentación. Si tú tienes un periódico y tienes que buscar la noticia y tienes que analizar, eso te genera unos costes. Si tú de repente enciendes una computadora y el político que no te da declaraciones, ves que en su cuenta de Twitter ha puesto 3 o 4 cosas, es sencillísimo meterlo directamente, bueno, pues en portada, ¿no? Además, también es muy, como digo, muy jugoso, muy goloso, porque te permite no manipular, que es una palabra muy fea, pero te permite ajustar el mensaje a tus propios intereses. Pongo un ejemplo práctico. Bueno, como comentaba Montserrat, yo cuando llegué aquí, porque bueno, la pregunta que me ha hecho todo el mundo siempre es ¿qué hace un español en Uruguay, no? Yo siempre digo que soy emigrante. Mucha gente está saliendo ahora de España por todo el tema de la crisis. En los últimos, desde 2007, nos hemos ido 700.000 personas. Y además con un perfil parecido al mío, ¿no? Gente así mayor, que parece joven, pero mayor, que tiene licenciatura, que tiene un máster, que tiene lo que sea, que tiene una carrera profesional y con todo el tema de la crisis ha quedado interrumpida y salimos fuera. En mi caso América Latina, que era lo que conocía mejor. Cuando vine para acá me interesaba seguir con este tema y con otra gente siempre me metí a ayudar por cuestiones de afinidad, digamos, con personas a las que di clase en la candidatura de Constanza. Dentro de lo posible, ¿no? Dentro de los medios que había y sobre todo dentro de una cosa muy importante, que era mi absoluto desconocimiento del contexto político. Porque a fin de cuentas, por muy brillante que sea alguien, y yo tampoco es que lo sea especialmente, o por muy bien que se maneje en redes sociales, si no controla el contexto, está absolutamente muerto. ¿De acuerdo? En redes sociales, en el tema de Community Manager, el contexto lo es todo. Si no controlas qué se está moviendo, cuáles son las tendencias, como lo queréis llamar, cuáles son las bromas locales, cuáles son las convenciones de Internet. Si llegas como un paracaidista, y esto vale tanto para un asesor político como para una consultora, como para una persona voluntaria, no vas a conseguir absolutamente nada, porque va a quedar extraño. Además, en mi caso había una segunda cosa, y es que, como os decía antes, yo vengo de una concepción de la tecnopolítica y el hacktivismo totalmente horizontal. Esto es, sin una estructura jerárquica, donde no hay no jefes en el sentido, digamos, de organización, sino donde no hay una figura de líder,
donde hay una serie de ideas compartidas y todo eso pues más o menos se va moviendo. Entonces integrarse en una estructura partidaria es algo interesante. El ejemplo que os iba a poner es, me acuerdo que hicimos una de las grandes luchas que hubo fue conseguir que Constanza utilizase Twitter, ¿no? Cosa de decir, bueno, venga, tienes que utilizar Twitter, por favor, si esto... No, pero escríbelo tú. No, eso no sirve. Eso no sirve. ¿De acuerdo? Siempre que alguien os proponga de alguna forma llevar una cuenta personal a través de terceras personas, eso no sirve, se acaba notando. A fin de cuentas, la gente lo que quiere es ver a la persona real. Me acuerdo que esto fue como hace 3 o 4 meses, bueno, pues en un momento dado uno de los medios principales, El País, un viernes, sacó una noticia hilada a través de 4 tweets que había publicado la propia Moreira en la cuenta, ¿no? Y que servían básicamente para darle cera al Frente Amplio. Esa es la típica cosa que tú agarras los tweets, les das una forma tal, haces una lectura por detrás y eso te permite adaptarlo para lo que quieras. Entonces fue muy divertido, digamos, en primer lugar, ver cómo funcionaba o cómo se replican de alguna manera las reacciones de los medios tradicionales cuando se encuentran, lo que hacía referencia antes, noticias que les interesan en redes sociales. Esa manera de agarrarlo, de darle un poco la vuelta y de intentar adaptarlo al formato de comunicación tradicional a los que ellos están acostumbrados. Y dejándose por el camino cosas como la objetividad, la comprobación y todo ese tipo de historias. Pero fue más curioso ver la reacción dentro de la candidatura, ¿no? Fue un momento entre la gente más mayor, sobre todo, como de pánico. Como de abrir el periódico y decir, ¡ay, Dios mío, esto! Oh. Como hiperventilación total. Eso yo me lo he encontrado a partir de ahí, y no solamente en temas relacionados con actividad política, también en cuestiones institucionales. Cuanto más institucional es el formato, ¿de acuerdo? La organización en la que tú estás intentando o en la que se pretende dotar de una comunicación en red efectiva, mayor miedo hay a las redes sociales. Eso lo veréis absolutamente siempre. Mayor prudencia hay. Siempre hay mayor necesidad de saber qué se está diciendo, ¿no? Y de intentar controlar la información. Es un paradigma difícil de resolver, desde el momento en el que si hay algo que no es compatible con la comunicación en redes, en particular Twitter, también sirve para Facebook, pero bueno, como es más estático, no plantea tanto problema, es precisamente la posibilidad de controlar antes la información que se da. Dicho de otra manera, que tú antes en un periódico, en un boletín o incluso en una página web de hace unos años, más estática, más lenta, tú sí que podías acordar previamente qué se iba a poner. Y tú sí que podías tener una instancia de control superior que dijera, bueno, pues vamos a hablar de esto, y en estos términos. Y además lo quiero ver, no vaya a ser que esto es muy sensible, no vaya a ser que os equivoquéis. En cambio, en el entorno en el que nos estamos moviendo ahora, que es mucho más rápido, es mucho más cambiante, eso es imposible. Ese control se tiene que cambiar por el consenso. Dicho de otra manera, si yo tengo una empresa o tengo una organización y quiero que funcione realmente en redes sociales, me tengo que fiar totalmente de la persona que está al otro lado, que está escribiendo. No solamente me tengo que fiar totalmente de esa persona, ¿de acuerdo? Sino que de alguna manera tengo que tener una relación de igualdad con esa persona. Tengo que poder permitirme que esta persona me diga, mira, si quieres transmitir esta idea, lo tienes que hacer de esta manera. ¿De acuerdo? Totalmente poco convencional. Hay un ejemplo que os recomiendo que busquéis porque merece mucho la pena. La organización más institucional y más probablemente o menos susceptible, digamos, a todo lo que podríamos llamar la parte más humorística de redes sociales, sobre todo de Twitter, probablemente sea la policía. En el caso de la Policía Nacional Española, la cuenta de Twitter es @policía, han logrado una cosa que, bueno, pues ha pasado a formar parte de los anales de la comunicación en red. Echadle un vistazo a la cuenta porque lo que veréis es un lenguaje absolutamente inadecuado para lo que alguien esperaría, digamos, de una institución como puede ser un cuerpo policial. Claro, ellos lo que han hecho básicamente ha sido, agarraron gente joven, gente que acaba de entrar en la academia de policía, les dieron la cuenta de Twitter y les dijeron, bueno, pues haced lo que a vosotros que os está bien, haced lo que podáis y lo que queráis. Pasaron de 67.000 seguidores al 500.000 que tienen ahora. Y es un ejemplo absoluto y total de cómo utilizar el lenguaje de la calle, cómo utilizar la complicidad, cómo utilizar las bromas, cómo utilizar un lenguaje que el tuitero normal comprende para lanzar de alguna forma sus mensajes. Es un contraste brutal. Yo siempre, cuando me he encontrado en entornos, como decíamos antes, de una cierta prevención, de hombre, pero ¿cómo vas a poner esto? ¿Cómo vas a tratar a la gente de tú? ¿Cómo vas a poner un meme? ¿Cómo vas a poner tal?
es un ejemplo que siempre, digamos, me gusta utilizar, porque como que desbloquea bastantes prejuicios. Muy bien. Os voy a poner una visualización de datos rapidita de una página que se llama Manuela Lucas para que apreciemos un momento una de las condiciones sine qua non para que una red de comunicación, ¿de acuerdo?, dedicada a la política en redes sociales o en Internet pueda funcionar. Y esa es la multiplicidad de polos. Vamos a ver si conseguimos ahí. Vale. Bueno, Manuel, ahora está muy de moda todo lo que tiene que ver con el periodismo de datos, la visualización de datos, etcétera, etcétera. Esto es la conversión de una serie de datos crudos, de cifras crudas, en gráficos visuales que permitan al común de los mortales, que no somos especialmente inteligentes, apreciarlo en una sola mirada de manera atractiva. Uno de los grupos de trabajo que se hizo a partir del 15M, uno de los colectivos que surgió, fue precisamente esta gente de Manuela Lucas, manuelalucas.com, bueno, pues informáticos, ingenieros de sistemas, gente de estadística, que un día se sentaron y dijeron, bueno, nosotros no controlamos mucho todo esto de interactuar con el género humano normalmente, porque llevamos toda la vida delante de una computadora, pero sí lo que sí podemos hacer es convertir, como digo, datos en gráficos, de tal forma que todo el mundo lo pueda entender. Uno de los que más me gustan es este de aquí, que es básicamente el universo de las cuentas de lo que se llamó el entorno Spanish Revolution en Twitter. Por Spanish Revolution entendemos todos los nodos que surgen a partir del 15 de mayo de 2011 con las grandes protestas ciudadanas que se inspiran directamente en la primavera árabe, aunque los contextos sean radicalmente distintos, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que lo que se vive en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria, posteriormente en Turquía, digamos, la situación socioeconómica es muy distinta de la que se vive en España, pero sí que hay una serie de cosas en común. En primer lugar, que son una serie de protestas que no tienen una dirección política, en el sentido de que surgen espontáneamente. En el caso español, bueno, pues había una serie de colectivos que estaban protestando por una serie de situaciones, sobre todo relacionadas con la relación entre la forma de hacer política y el poder de las grandes corporaciones y los bancos. El 15 de mayo de 2011 se convoca una manifestación, una más de tantas, y resulta que para sorpresa de todo el mundo esa manifestación, que no había tenido presencia en los medios tradicionales, se convierte en una demostración masiva en más de 50 ciudades. Sale un montón de gente a la calle. Y además es muy curioso porque era gente normal, en el sentido de que todos los que salimos nos mirábamos y decíamos, uy, yo con estas personas me iba a tomar una cerveza. Todos así como, quiero decir, gente que no había militado nunca. No sé, fue una sensación curiosa que se tradujo en que un día después la gente empezó a acampar en las plazas. Como que nos supo a poco, a través de grupos de Facebook, a través de conversaciones en las barras de los bares, muy importante, se decidió hacer algo más, no dejar esa manifestación allí. Y eso se transformó en estos puntitos que veis aquí. Esto es una serie de núcleos de ocupación del territorio, que no fue otra cosa, ocupación del espacio público. Gente, como digo, normal. Quiero decir, yo hasta aquel momento en mi vida me había planteado poner una tienda de campaña en la plaza mayor de mi ciudad. De hecho, era lo último que hubiera hecho de manera consciente. Que se junta y da pie pues, a una serie, digamos, de reivindicaciones. Estas acampadas, que van desde mayo hasta julio y que luego derivan en lo que se ha denominado las mareas por los servicios públicos. Esto es la marea verde, que defiende la educación pública, la marea blanca, que defiende la sanidad pública, y así sucesivamente, han cristalizado en una serie de movimientos que se han presentado a las urnas en las últimas elecciones. El caso más claro es un partido político que se llama Podemos, que se formó en enero y cuando fueron las elecciones, en el mes de mayo, sacó 1.260.000 votos. Y todo con una comunicación a través de Internet. Podemos no es el 15M, pero Podemos sin el 15M no hubiera surgido, y muchos de los que estábamos en el 15M de alguna manera simpatizamos y ayudamos a Podemos. Muy bien, estos puntitos que tenemos aquí representan, por un lado, estas cuentas de Twitter. Toda acampada se abrió su cuenta de Twitter y pasó un tiempo así como de alguna forma intentando, en fin, manejarla. Y además de estas acampadas territoriales, que serían los puntos naranjas, estos que tenemos aquí directamente, tenemos también colectivos y personas, Ecologistas en Acción, Periodismo Humano, Estefan Grueso, Fanetín, Ignacio Escolar, que es un periodista, etcétera, etcétera. Y luego además, aquí tenemos estos de aquí morados, que son
colectivos afines que no tienen una presencia o que no tienen una presencia física, ¿de acuerdo? No estaban vinculados a una ciudad, pero sí que tenían una presencia en red. Por ejemplo, uno de los más importantes es el que he señalado, Xnet, que se ha dedicado a la alfabetización, en fin, hacktivista y tecnopolítica de un montón de gente. Aquí lo que se hizo fue agarrar todas las interacciones, todos los favoriteos, todas las conversaciones en un cierto periodo de tiempo, yo creo que fueron unos 6 meses más o menos, y se ponen en relación, ¿de acuerdo? A ver quién se comunica con quién, por qué lo hace y con qué intensidad. El resultado es esta especie como de microuniverso, ¿de acuerdo? Que da una impresión bastante acertada de la complejidad de un sistema que a mí me recuerda bastante a los sistemas neuronales, de alguna forma. Esta es la visualización de lo que se denomina inteligencia colectiva. Esto no lo puedes pagar con dinero, ¿de acuerdo? Si alguien se está preguntando, bueno, o sea, esta gente estaba sacando un montón de trending topics, estaba de alguna forma marcando la agenda informativa, porque eso ha sido lo que ha ocurrido, una de las grandes revoluciones, uno de los grandes cambios que ha habido en mi país en los últimos 3 años ha sido de alguna forma que se ha dislocado el monopolio informativo. Antes del 15M de 2011 nosotros hablábamos de la agenda que te marcaban los medios de comunicación tradicionales, abrías El País de Madrid y El País de Madrid te decía, es importantísimo tal problema, todo el mundo hablaba de ello. De repente, a partir del 15M de 2011, esa agenda informativa, ese monopolio de la información, se lo arrebatas de las manos. Somos nosotros los que estamos marcando esa agenda. Y lo marcamos en los términos que nos interesan. En particular, visibilizando problemas como los desahucios, como la emigración, como el paro juvenil o como las relaciones entre los partidos tradicionales y las grandes corporaciones bancarias. ¿De acuerdo? Hago un especial hincapié en este concepto de dislocar el monopolio de la información. Como bien decía Monse, yo vengo del mundo de la historia del arte y en particular de la historia. Entonces me acuerdo que en el año 2006, yo estaba haciendo mi proyecto de suficiencia investigadora, el previo de la tesis, y lo estaba haciendo precisamente sobre temas de comunicación política a finales del siglo XVIII. Sí, soy un poco nerd, podéis mirarme así raro, pero en aquel momento me gustaba. Y yo iba mucho al Archivo General de Simancas, que es un pueblecito que está al lado de mi ciudad, de Valladolid, que tiene una cosa muy curiosa, tiene un castillo antiguo y tiene todos los archivos de la administración española desde el siglo XIII en adelante. ¿De acuerdo? Puedes encontrar todo lo que quieras, básicamente. Y estaba revisando legajos de 1793, 1794, y entonces había uno de la policía de aquella época, así como muy denso, que era como una especie de recorrido sobre las incautaciones de imprentas portátiles de gente que venía de Francia. Acababa de ocurrir la Revolución Francesa, se habían planteado eso tan revolucionario de igualdad, libertad, fraternidad, que el gran miedo que tenían las monarquías absolutistas, entre ellas la española, era que empezase a filtrarse información de lo que estaba ocurriendo. Entonces tú veías estos informes y resulta que habían detenido a un señor que venía de tal sitio con 200 legajos con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. O otro que tenía una imprenta pequeñita. Este mismo tipo de control sobre las ideas ocurre también aquí en América Latina con todos los movimientos de emancipación y de liberación nacional. Una de las primeras cosas que hace la corona es intentar controlar todas las imprentas a las que puede echar mano. Porque evidentemente si tú no controlas la imprenta, tampoco controlas lo que sale de esa imprenta y no controlas por lo tanto lo que lee la gente. No controlas la información. Lo importante de este tema es que por primera vez en los últimos 150, 200 años, ese control de la información lo pierde la parte de arriba, y por la parte de arriba entendemos a los que tienen los recursos económicos, políticos y sociales como para generar medios de comunicación y como para controlar las líneas editoriales, y lo agarra una masa difusa. Una masa difusa que tiene además no solamente, de alguna manera, la preparación para poder procesar esa información y difundirla. Y por preparación me refiero a el producto de una sociedad que ha practicado, bueno, pues una política de educación pública, una política que ha permitido a mucha gente ir a la universidad y alcanzar títulos de grado, etcétera, etcétera. Sino que además tiene las herramientas, las redes sociales. Y es más, maneja esas herramientas mucho mejor, ¿de acuerdo?, que la gente que está acostumbrada a manejar esa información tradicional.
¿Cuál es el resultado de esto? El pánico. Yo no sé si os acordáis hace un año de las protestas en Gezi Park, en Turquía, en Estambul. Fueron bastante divertidas porque en un momento dado empezamos a recibir correos de gente, de gente turca, escritos en inglés, que iban a las cuentas de correo del 15M. Gente que estaba vinculada a movimientos sociales, ecologistas, cosas de estas. Y básicamente lo que nos pedían o lo que nos proponían era que nos pagaban el billete a 2 personas para que fuéramos para allá a explicarles cómo se organiza en red un sistema de comunicación horizontal. Entonces agarramos a las 2 personas más listas, 2 chicas, pues esto es otra cosa curiosa a lo que quiero hacer referencia, a la ruptura también del paradigma de género en todo este tipo de temas. Las mandamos para allá para que fueran a compartir un poco. Ha pasado lo mismo en Brasil también, ¿de acuerdo? La gente que ha empezado ahora desde hace un año y medio con todas las protestas con relación al mundial, etcétera, etcétera, de alguna manera se ha inspirado también en esto. Entonces se rompe ese monopolio de información. El gobierno turco lo que hace es prohibir Twitter y prohibir YouTube. Twitter ha estado cerrado 4 meses, YouTube ha estado cerrado 5 meses y medio. En España ha habido un proyecto de ley que afortunadamente no ha salido adelante para controlar las redes sociales. De alguna manera, quienes han detentado el poder, y ojo, que no lo digo maniqueísticamente, no digo el poder, los malos, no. O sea, no hay un señor acariciando un gato con un guante negro así dominando el mundo. Pero sí que es cierto que hay una serie de grupos generacionales y económicos que son los que de alguna forma han jugado ellos solos y que ahora se encuentran en una disyuntiva extraña. De repente ven a gente, digamos, que habitualmente no daba mucha guerra y que les está discutiendo, como digo, ese monopolio de contar lo que está sucediendo. La reacción entonces en general ha sido un poco de pánico, de como no entendemos muy bien cómo funciona esto, vamos a cortarlo, vamos a intentar criminalizar el uso de redes sociales. El proyecto de ley en mi país, por ejemplo, una de las cosas que contemplaba era que la difusión de una concentración o una manifestación no autorizada, incluyendo el retuiteo o el compartirlo en un muro, acarreaba 8 meses de cárcel. Ha sido como bastante tremendo, ¿no? Afortunadamente se ha impuesto el sentido común, pero en otros sitios no ha sido así. En Turquía, por ejemplo, tiene una legislación restrictiva. Tener una cuenta de Twitter y tuitear o retuitear ciertas cosas puede ser un problema también. No hablemos en países donde estas revoluciones ciudadanas han salido mal. Ya no estoy hablando de Siria, pero por ejemplo pensemos en Egipto, que fue uno de los casos de revolución ciudadana de primavera árabe y tal, y ahora tienen la misma dictadura militar que hace 2 años, con un señor un poco más joven. En Egipto, muchos referentes, mucha gente que nosotros conocíamos de comunicación en red, gente hábil y tal, está directamente en la cárcel incomunicada desde hace 2 años. Y estamos hablando de gente laica y gente prooccidental, gente que tiene un iPhone, no estamos hablando de gente con barba así como muy inquietante, ¿de acuerdo? Me refería antes al paradigma de género. ¿Por qué? Hay una cosa curiosa de la que yo también, entre otras muchas historias y mucha otra gente, hemos aprendido a partir de todo esto, de toda esta historia, ¿no? Y es que los tíos estamos sobrerepresentados, ¿de acuerdo? En general. Yo vengo de una carrera profesional relacionada con la gestión cultural. He trabajado en museos, he trabajado en Italia, en el Reino Unido, he trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además pillé una época buena y con 30 años me nombraron director del Centro Cultural de España en Guatemala. Es el equivalente del de Montevideo, un poco más pequeñito, pero un poco más interesante. Estuve 3 años haciendo gestión cultural y desarrollo a saco. Además fue un momento bueno porque había mucho presupuesto, ¿no? Muy fácil hacer cultura cuando tienes 1 millón de euros de presupuesto anuales y además con capacidad para gastarlo. En ese momento, cuando saqué la plaza, hubo una cosa que no me llamó la atención en absoluto. Y es que la inmensa mayoría de la gente que, como yo, venía de las prácticas pagadas de la Agencia de Cooperación para Cultura y Desarrollo eran mujeres. Mis compañeras eran mujeres, de mi generación éramos 21, 18 eran chicas y 3 éramos chicos. Salieron 2 plazas y las ganamos los dos chicos. En aquel momento ni me lo planteé, ¿no? Siempre además tendemos a recurrir a este tipo de cosas de, bueno, no, si es que soy el mejor preparado, pues ¿qué le vamos a hacer? Luego te vas dando cuenta que tanto en ese ámbito como en otro existe esa sobrerepresentación masculina. Cuando llegamos al punto de organizar, digamos, estas comisiones en red, empezamos a descubrir 2 cosas interesantes. La primera, que en los formatos normales de discusión en grupo, ¿de acuerdo? Penalizan de alguna manera a las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos en una asamblea, estamos hablando y yo creo que es una cuestión educativa. Nosotros nos educan para, yo qué sé, en el patio del colegio, de sacar, jugar, hablar, gritar, no sé qué. En cambio las chicas lo tienen como más complicado. Entonces a la hora de agarrar el micrófono y levantarse delante de 2000 personas, y a mí esto me ha pasado,
el 95% éramos chicos. El otro 5% eran chicas. Pero había un montón de chicas que de repente empezaron a participar con otros medios que ahora os enseñaré. Y que daban opiniones tan válidas o más que las que dábamos nosotros. Luego esto se traduce en que a la hora de buscar community managers que manejen cuentas potentes, estamos hablando de cuentas de Twitter con mínimos de 10.000 seguidores, cuentas que han llegado a tener 120.000 personas, o sea, cuentas que en un momento dado te sacan una campaña y son capaces de arrastrarte todo el debate en redes hacia arriba, lo hacían mucho mejor las chicas que los chicos. Empíricamente, o sea, no estoy diciendo que aquí hay un papel que lo demuestre, pero yo con la gente que he trabajado y por lo que he visto, tenían mucha más capacidad, sobre todo en Twitter, para gestionar los problemas y las crisis. Normalmente eran menos... o sea, ya sé que puede ser un estereotipo, pero es que es cierto. O sea, nosotros somos como muy perdón por la expresión, o sea, uno de los problemas que tengo como español y gallego emigrado es que hablo bastante mal. Pero, en fin, es lo que tiene, es parte del encanto, ¿no? Los chicos somos muy de, a ver quién la tiene más larga. Yo hago esto, pum, y lanzo este tweet, y ¿cómo me discutes? Pues doble todavía. En cambio, ellas, en ese sentido, mis compañeras, al principio, y luego también, suelen ser mucho más sutiles, manejaban mejor la ironía, se movían más a gusto en un entorno donde el límite de los 140 caracteres obliga, de alguna manera, a agudizar el ingenio y obliga a estar atento. Entonces hubo un punto en el que en una de las últimas reuniones masivas que tuvimos en plan Community Managers 15M, había un 70 u 80% de gente que manejaba cuentas que eran chicas. Y viniendo de entornos donde normalmente los chicos tenemos más presencia, fue todo un descubrimiento. Con esto quiero decir que es probable que tal y como están configuradas las redes sociales, yo no sé si ponerlo así, pero sí, venga, las chicas lo puedan hacer en general mejor que nosotros. ¿De acuerdo? Por eso me inquieta mucho que cuando se habla de redes sociales y se habla de comunicación en red, una inmensa mayoría de los ponentes y de la gente que habla y de la gente que tal son hombres. Hay una segunda cosa que me inquieta, es a lo que hacía referencia al principio, que todo esto que vemos aquí, todo esto del trabajo colectivo y horizontal que estábamos comentando, de alguna manera parece que no aplica en otros ámbitos de Internet. ¿De acuerdo? Seguimos todavía bajo el paradigma y bajo la ilusión del líder brillante, de la persona, ese es el síndrome Steve Jobs totalmente. Tú esperas que venga alguien a contarte algo de esto y que sea, digamos, alguien que vaya vestido de una forma sobria pero elegante y que sea capaz de inspirarte con unas pocas palabras afortunadas. En comunicación política en red eso no existe. ¿De acuerdo? Si alguna vez os viene alguien y os dice, yo os hago una campaña tremenda, voy a hacer que vuestra agrupación, colectivo, partido político, movimiento social, siguiendo mis indicaciones, vaya a estar lo más arriba de todo, etcétera, etcétera, tenéis un 95% de probabilidades de que eso fracase. Esto funciona si jugamos todos. Cuanta más gente haya, es más sencillo que salga bien. Había hecho referencia antes a maneras de participación no directamente presenciales. Vamos a ver si consigo, que probablemente no pueda, así. Vale. Bueno, nosotros estamos usando mucho últimamente apps para el teléfono que nos permiten o permiten a un montón de gente votar al mismo tiempo desde sus terminales. Esto es, poder preparar previamente una serie de preguntas consensuadas, abrir un canal, en este caso sería AppGree, ¿de acuerdo? AppGree, y bueno, es una app que básicamente lo que hace es jerarquizar preguntas y permitir votaciones a través de un algoritmo. Entonces, un montón de personas recibe estas preguntas. A ver, esto es básicamente el resultado. A ver si podemos poner una cosa que sea un poquitín más gráfica para que lo veamos mejor. No, esto tampoco es. La tercera. Ahí, perfectamente. Vale. Entonces aquí lo que tenemos, por un lado, se ha generado un punto de orden del día a través de una lista de correo, como lo queréis llamar. En este caso, propuesta de crear cuentas oficiales, equipos TICs en Facebook. Esto de aquí que lo he agarrado es de este partido que os contaba, de Podemos, ¿no? Evidentemente tiene que haber una referencia para que la gente lo pueda leer. Se espera que la gente se haya informado antes de votar.
Hemos quedado, hemos dicho, bueno, pues dentro de 24 horas encendéis el teléfono, os habéis descargado la app, la aplicación, y entonces vamos a proceder al voto. Y lo que se hace es lanzar una serie de preguntas. Una serie de preguntas que han sido generadas por un equipo de gente para intentar de alguna manera discriminar la información y para intentar segmentar las opiniones de la gente que está al otro lado. Esta votación es pequeñita, que participaron, no sé, a lo mejor son 100 personas, una cosa así. Hemos tenido votaciones de hasta 8 y 9.000 personas y han salido bien. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, que estamos en un punto en el que cualquier persona que tenga un teléfono mínimamente inteligente, una cosa que cada vez se va generalizando más, puede participar, si no activamente, al menos de manera que cuente su voz y que cuente sus opiniones en un proceso de generación y de toma de decisiones. ¿Esto qué implica? Implica que se rompen las dinámicas que ligaban la información que nosotros estamos dando en las redes a una base decisoria limitada. Esto es, a mí no me sirve de nada poder generar trending topics y poder mover la información en redes si quienes realmente han decidido qué información se da es un grupo de 50 personas que tenemos mucho tiempo libre para sentarnos en asambleas interminables. En cambio, si lo que tenemos son mecanismos que nos permiten votar a 5, 7, 12, 15, 25.000 personas sin movernos de nuestra casa, estamos hablando de una historia radicalmente distinta. El resultado de esto, a ver, esto es otra historia que queremos ver luego. De acuerdo. Esto pueden ser un poco las estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la que más ha tenido? La primera, la veo conveniente. Lo segundo, tercero. Debajo hay una primera clasificatoria, una segunda clasificatoria, etcétera, etcétera. Esta es una aplicación de bastantes. Nos gusta Upgrade, pero tiene un problema grande. Y es que no es inclusiva en el sentido de que no tiene, la gente que tiene una discapacidad visual, por ejemplo, no puede participar. Esto es importante también para nosotros, por lo menos, ¿no? Para la gente que se mueve en este entorno. Intentar de alguna manera que no haya nadie que se quede fuera. Ha habido un proceso de alfabetización digital muy importante. Todo lo que estamos viviendo aquí, y a mí me ha llamado mucho la atención en Montevideo en este último año, ¿no? Que hemos pasado, yo por lo menos he pasado en el 104, de ver a la gente leyendo libros o dormitando, a de repente a todo el mundo con el teléfono. Esta mañana he contado y eran las 7:30 de la mañana, había 11 personas en el ómnibus y había 6 que estaban con el teléfono haciendo historias. Es un proceso de alfabetización digital masivo y global. Y dentro de un par de años probablemente veamos cosas sorprendentes en cuanto a la incorporación de gente de mayor edad. El otro día leía las estadísticas que están muy bien, los informes del grupo Radar, de aquí de Uruguay, estaban hablando, ¿no?, sobre el índice de penetración de redes sociales. Entonces decían que había una inmensa mayoría de habitantes de Montevideo que tenían perfil en redes sociales, sobre todo Facebook, pero Twitter está duplicando seguidores cada vez más y cada vez más un incremento de usuarios de mensajería instantánea. ¿Por qué digo esto? Porque una de las críticas que se le puede hacer a este tipo de cosas es que son herramientas elitistas. Tú puedes decir, bueno, todo esto está muy bien, es muy tecnológico, pero hay mucha gente que no maneja estas cosas. No, eso es falso. Cada vez hay más gente alfabetizada digitalmente y cada vez hay un mayor acceso a los terminales, a los medios que te permiten participar. ¿Esto por qué lo cuento? Lo cuento porque tenemos que ser conscientes de que estamos... A ver, ya sé que esto es como muy manido decirlo, ¿no? Y lo habréis oído 20.000 millones de veces. Pero estamos en un momento histórico realmente. O sea, nos ha tocado el 5 de oro grande, además, que es poder ver durante nuestra vida un cambio radical de paradigma en cuanto a cómo nos relacionamos y cómo participamos. Ya sé que es muy normal decir, y es casi un tópico, ¿no? Internet va a cambiar la vida y la revolución digital es una cosa maravillosa. Pero siempre hemos hablado de la revolución digital en términos de relación social y de consumo. Gracias a las redes sociales, hablamos con más gente, gracias a Internet podemos consumir de una forma más fácil, de una forma más, pues con mayor libertad a la hora de elegir. Y hemos estado sistemáticamente poniendo en un segundo plano lo que realmente es importante. Y es que estamos dotándonos de las herramientas necesarias para cambiar la manera de relacionarnos políticamente. O dicho de otra manera, estamos dejando obsoletos los mecanismos que llevamos utilizando desde finales del siglo XIX.
Cuando hubo un momento en el que decidimos, o la gente decidió, que éramos demasiadas personas para entrar dentro de un solo parlamento, que había que decidir a través de votaciones y de organizaciones quién iba. Ahora nos encontramos con que tenemos un parlamento donde cabemos todos, de una manera directa además. O sea, el viejo paradigma liberal de la democracia total lo tenemos aquí al alcance de la mano. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que en diversos contextos muy distintos, las primaveras árabes del norte de África, Occupy Wall Street, Occupy Nigeria, el 15M español, lo que ha pasado en Turquía en Gezi, lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, Occupy Wall Street, en sitios muy diversos y con matices muy distintos, te encuentras la misma situación. Te encuentras protestas ciudadanas que están o que salen por una chispa X, y esa chispa puede ser desgraciadamente literal, como en el caso de Túnez, donde todo empezó porque un joven se autoinmoló harto de las sevicias que sufría por parte de la policía del régimen, que puede ser con la excusa, entre comillas, de un mundial en el cual se piensa que no se ha gastado el dinero público como se debe, como en el caso de Turquía, por el caso de una urbanización del espacio público, o en el caso de Occupy Wall Street, por algo más difuso, un sentimiento, digamos, de indignación más general. Pero estos casos o estas chispas concretas no tienen que hacernos perder de vista el corte transversal que sigue en todas estas protestas. Si vosotros veis las imágenes, estamos viendo gente joven, mujeres y hombres al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Que no dependen de un partido político tradicional, que no siguen una jerarquización política al uso, con el comité de barrio, con una secretaría general, con un líder arriba, ni muchísimo menos, y que manejan bien las redes sociales. Básicamente lo que están expresando, lo que estamos expresando o lo que se está viviendo es ese momento de ruptura, en el cual nosotros nos hemos acostumbrado a consumir, leer, opinar y relacionarnos de manera rápida y directa a través de nuestra computadora y de nuestro teléfono, a que nos hagan caso, ¿de acuerdo? Nos hemos acostumbrado a que si una empresa nos trata mal podamos protestar, les podamos citar en Twitter muy indignados y decirles, oye, mirad lo que me habéis hecho, no sé qué, no sé cuál, y además esperas que te respondan, y vemos que esa costumbre o esta situación a la que ahora estamos más o menos, como digo, habituados, no se traslada a la manera de hacer política. Nos encontramos con liderazgos viejos, con sistemas que chirrían, con estructuras torpes y pesadas que no se adaptan, que no son flexibles, que tardan 1001 años en tomar una decisión, que parece que van detrás sistemáticamente de lo que está ocurriendo, que van a remolque. En un momento dado, eso erosiona o va erosionando lentamente la legitimidad del sistema tradicional, hasta que se produce ese punto de ruptura. Ese punto de ruptura puede ser los motivos que os he enunciado antes para cada uno de estos movimientos ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, digamos, estos movimientos de indignados, etcétera, etcétera, en todos y cada uno de los países del mundo. No, ni mucho menos. ¿Vamos a ver una disociación de la gente normal de la política tradicional? Por supuesto que sí. Lo único que hay que hacer es mirar las cifras de abstención de las últimas elecciones y segmentarlas por edad. Y ver cuántos menores de 30 años se han abstenido, ¿de acuerdo?, en las últimas convocatorias electorales. Es exactamente lo mismo que pasó en España. O lo mismo que ha pasado en Estados Unidos también. De alguna forma, la democracia tradicional representativa con una matriz del siglo XIX se va quedando obsoleta y la gente no se siente representada. Con esto lo que quiero decir es que si por un lado tenemos el conflicto, tenemos esta disociación entre política tradicional y sociedad actual, por otro lado tenemos estas herramientas. Yo me pongo a hablar y yo no sé muy bien... Veo ahí como caras de oh, Dios mío, está diciendo 9:22, hay que ir acabando, quizá. Vale, acabo ahora mismo. Existen también, como digo, las herramientas. Existe también la gente que es capaz de llevarlas a cabo. A ver, ahora estoy aquí. Solamente por ver... Bueno. Y existen, sobre todo, estas dinámicas que nos permiten hacerlo. Solamente para un nivel de que lo veáis, es otra captura de pantalla. Esto es para que veáis un poco cómo se organiza una campaña rápida. Por un lado, tenemos un doodle, ¿de acuerdo?, la reunión de redes. Doodle, ¿sabéis lo que es? Es una especie de encuesta en línea que nos permite de alguna forma dictaminar cuándo es la reunión. Tenemos un orden del día a través de un path, de un Titan Path, que veremos ahora qué aspecto tiene. Y tenemos además
la herramienta que nos permite hablar directamente. Nosotros utilizamos mucho Mumble. Yo no sé si lo conocéis. Mumble básicamente es un servidor que lo que te permite es mantener una conversación entre mucha gente sin las limitaciones que te plantean los Hangouts o que te plantea Skype. Tú vas a una especie, en fin, tienes un puerto, vas a una sala de un servidor y te puedes juntar 50 o 60 personas teniendo una asamblea virtual. Os pongo esto porque yo creo que es importante también desvirtualizar de alguna manera el mensaje. Esto es un path ahora muerto para que no tal. Como podéis ver, lo que tiene es, por un lado, una información de carácter técnica, ¿de acuerdo? Para la gente que usa Google Chrome. Por otro lado, un aviso, un documento de trabajo, no difundas por redes públicas, con herramientas, manuales para programar tweets, a través de Twitter o lo que sea, y una cosa que hemos generado y que nos ha quedado bastante bien, yo he participado en esto y estoy así como muy, muy orgulloso, es todo lo que tiene que ver con los manuales de campaña para hacktivistas. Esto es, cómo utilizar Twitter de manera efectiva, cómo utilizar Facebook, cómo organizarte un trending topic rapidito. A partir de aquí lo que tenemos básicamente son las campañas que tienes para un día, ¿no? Este de aquí no pertenece a Podemos, sino al colectivo, bueno, pues de gente que nos hemos ido fuera y que hemos hecho una marea granate por el color del pasaporte, que intentamos de alguna forma apoyar todos los procesos de cambio que está habiendo ahora mismo en España, ¿no? Entonces tenemos la campaña, ¿de acuerdo?, con la hora peninsular, el pad de la campaña, donde accediendo lo que veríamos básicamente, a ver si podemos entrar, sería, y ya voy acabando, si es que tenemos internet, serían la recopilación de mensajes. Porque a fin de cuentas, un pad lo que es una puesta en común. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido decidir cuál va a ser el hashtag, la etiqueta, importantísimo, directamente, los hashtags que hemos utilizado, y lo que haremos será ir poniendo de alguna forma también los mensajes que vamos a poner, ¿no? Sugerencias de tweets. Además te permite conectarte aquí y poder hablar con la gente. Esto os lo pongo para que veáis que desvirtualizamos de alguna manera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el tutorial que os comentaba de Twitter para activistas, etcétera, etcétera, con conceptos, el algoritmo, cómo funciona y todo este tipo de historias. Para que se vea que es todo cierto. Muy bien, y ya acabando, antes de que podáis hacer alguna preguntilla o algo así, solamente quiero hacer ver una cosa, y es que es un entorno que está en completo movimiento, que es absolutamente dinámico. Dicho de otra forma, que lo que aprendes hace 3 años, si no te mantienes activo, de alguna manera no sirve a día de hoy. Está cambiando constantemente. A mí me cuesta. Yo soy el típico al que le echan la bronca por estar todo el día en Twitter, y hay un montón de historias que dejas de controlar. ¿De acuerdo? Van saliendo más herramientas y van saliendo más maneras de organización en línea. Pero yo creo que merece la pena de alguna forma por lo menos echarle un vistazo a todo este universo. ¿Por qué? Porque ahora es de alguna manera algo que hace un grupo pequeño de gente políticamente motivada por las circunstancias que ha tenido que vivir, pero, y acordaos de estas palabras proféticas, dentro de 5, de 7 años vamos a ver a todos los partidos tradicionales plantear sistemas de votación y sistemas de elección relacionados directamente con esto. Nos ha tocado la lotería, vamos a poder opinar, vamos a poder relacionarnos políticamente de una manera directa y realmente democrática. Yo creo que no hay que tenerle miedo, que lo que tenemos que hacer es disfrutar del proceso, porque realmente es algo importante y yo estoy convencido de que es algo bueno. Muy bien, yo no sé si tenemos ahí tiempecillo para un turno de preguntas. ¿Me miréis con miedo? Dentro de esta inconexa exposición. Sí, es algo en lo que hemos reflexionado. Hago un aviso. Quiero decir, yo soy una de las personas que ha colaborado con el equipo en Red de Constanza, les ayudé a organizarse y hubo un momento que también por el tema este del contexto, digamos, me salí, porque no era capaz de leer la situación. Llevaba 6 meses aquí y había un montón de cosas que no podía entender. Ahora, lo del diagnóstico sí que te puedo contar. Yo creo que ha habido una toma de conciencia generalizada de la importancia de redes sociales.
¿De acuerdo? Yo creo que se ha afrontado con los medios que había o que han tenido los candidatos de la forma en la que probablemente en su situación hubiese afrontado yo. Esto es, trayendo especialistas que de alguna forma han conseguido, como decimos en España, salvar los muebles. A mí me ha resultado raro porque por lo que he visto, o sea, lo he seguido atentamente, no es lo que yo denomino una campaña legítima en el sentido de que no se basa en una serie de nodos independientes que comparten esa misma idea y que por lo tanto te lo van tirando. Ha sido una campaña bastante vertical. Incluso, yo qué sé, si hablamos de quien ha tenido más presencia en las redes, pongamos por caso la calle Pou, ¿no? Que de alguna manera se ha manejado de una manera prolijita, etcétera, etcétera, pero aún así tú sigues viendo que existe ese verticalismo, que realmente lo que hay es un sistema en el cual hay una serie de ideas fuerza según un cronograma semanal que se va dando de arriba hasta abajo y se replica. No hay una conversación real. Ese es el punto. A mí eso es lo que me ha extrañado. Yo creo que ha sido una experiencia válida para el poco tiempo, digamos, o la escasa implantación que tiene una cultura de comunicación política en redes sociales entre las formaciones políticas del país. Pero va a tener que cambiar radicalmente en los próximos 4 años. No puede ser que, yo que sé, el principal candidato del partido que ahora está en el poder, estoy hablando de Tabaré Vázquez, no haya tenido una cuenta de Twitter prácticamente hasta el último minuto. No puede ser tampoco que si uno mira los perfiles de Twitter de los candidatos haya habido una interacción cercana a cero con la gente de los colectivos que iban escribiendo. En general me ha parecido todo bastante impostado, en primer lugar, y bastante poco legítimo en ese sentido. Estamos en Twitter porque tenemos que estar en Twitter, y porque Obama lo hizo, en un momento dado, que es como la frase, no, que lo hizo Obama, venga, vamos todos. Pero va a tener que cambiar radicalmente, porque si no, dentro de 4, dentro de 5 años, o dentro de un mes, o dentro de X, cualquier movimiento o cualquier agrupación política que entienda la verdadera lógica de esto va a ganarse y se va a llevar un espacio de comunicación potentísimo. A ver, 2 comentarios rápidos, sin entrar dentro ya de la sociología del proceso electoral, pero lo que sí que está claro es que la calle Pou ha sacado un buen resultado porque plantea un mensaje potente en este contexto, que es el de cambio y es el de renovación y es el de juventud. ¿De acuerdo? Independientemente de que apela al votante tradicional de su partido. Yo creo que es un mensaje que cada vez va a tener una mayor legitimidad y una mayor tracción, sobre todo porque si tú ves la edad media de los candidatos que se han presentado, estamos hablando de una gerontocracia que, bueno, varía que el Partido Comunista Búlgaro, famoso por presentar secretarios generales de 92 años, parece ser una organización juvenil. Y eso llama la atención a la gente que venimos de fuera, ¿no? La segunda cosa a la que hacías referencia, yo, 12 meses después, la impresión personal que tengo es que si en un momento dado en Uruguay, con el tipo de endeudamiento micro que hay, ¿de acuerdo? Todos mis amigos se compran los buzos prácticamente a cuotas y las zapatillas también. Y con este paradigma de prosperidad frágil en el que estamos viviendo y estamos disfrutando, y me parece interesante, en el momento que se ralentice la economía y haya gente que se quede fuera de juego
en el sentido laboral y en el sentido de no poder devolver créditos, etcétera, etcétera, van a existir las condiciones que hemos visto en otros sitios para que haya una reacción de este tipo, ¿no? Que haya un llamado hacia otro tipo de políticas. Yo es una percepción personal que tengo y con esto no estoy ni mucho menos ni impugnando ni avalando políticas que se hayan hecho, que eso es otro tema. Pero como bien dices, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿cómo era? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Si en Chile, en Brasil, en Argentina, en México han ocurrido ciertas cosas, yo no descartaría ni muchísimo menos que también se pudieran replicar aquí. Si yo fuera o trabajase en un partido tradicional, tendría muy en cuenta todo esto para ir haciendo lecturas previas. Todos los uruguayos que conozco es gente distinta. Es decir, no sé si existe una psicología. Sí, pero a ver, yo personalmente quiero decir, no creo que exista algo como una psicología de masa. Yo creo que existen inercias e idiosincrasias, ¿no? En España, por ejemplo, antes del 15M estábamos absolutamente aborregados y luego de repente te encuentras con que la gente tiene una conciencia política tremenda. Yo creo que eso puede ir cambiando. Previo inciso, 3 preguntas, 3 hombres. Sí, bueno, era un poco lo que había apuntado. O sea, interesa porque si bien Twitter, por ejemplo, volviendo al tema, ¿no? O sea, las redes sociales son portátiles por definición, pero en el momento en que tú manejas un nivel de información alto, estás manejando 3 cuentas y tienes que estar atento porque estás de turno y tal, necesitas algo más grande que la pantalla del teléfono. Pasa lo mismo con Telegram. WhatsApp no te permite, por lo menos con las aplicaciones nativas, verlo en la pantalla de la computadora. Telegram sí, igual que TweetDeck te lo permite hacer con Twitter. Entonces, si a esto le añades esta característica del cifrado, y por el cifrado entiendo que, ya sé que esto suena un poco tal, o sea, yo no soy ni mucho menos un criminal, soy una persona así como muy normal y mi familia es bastante conservadora, he trabajado para el gobierno español, no tengo ahora para el gobierno uruguayo no tengo ningún tipo de veleidad así como tal, siempre lo tengo que decir, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las reacciones que hubo en España fue intentar fichar por parte del Ministerio del Interior a la gente que estaba haciendo cosas en red. Estamos hablando de craqueos de cuentas, de, bueno, cosas así como bastante extrañas, ¿no? En un momento dado estaba todo como súper infiltrado, que luego no tenía ningún tipo de sentido porque colgábamos todo en Internet. Entonces, en un momento dado empezamos a recurrir a estas herramientas simples de cifrado. Telegram te permite eso. Se queda un poco inquietante, ¿no? Pero bueno. Bueno, estamos hablando de intentar ponerle puertas al mar. No es otra cosa. O sea, es una reacción muy antiguo régimen en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, esto no lo controlamos porque no podemos controlarlo incluso con herramientas coercitivas. Estoy pensando en lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿os acordáis de John Snowden, este analista de la NASA, de la NSA, perdón, que filtró un montón de información y resulta que a través de esta información que filtra descubrimos que la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana ha tenido acceso a todas las cuentas de Google, todas las cuentas de Facebook, todas las cuentas de Yahoo. Y él lo que comentaba era, por un lado, esta herramienta coercitiva de poder entrar en tu cuenta, y entran, quiero decir, si tú pones vuelo, Estados Unidos, bomba, avión, ¿de acuerdo? En un correo de Gmail y se lo mandas a un amigo
y vas a viajar a Estados Unidos en los próximos 6 meses, no hagáis el experimento, porque yo conozco gente que lo ha intentado y ha recibido una serie de llamadas y ha tenido problemas de visa y ha tenido problemas de tal. O sea, lo hacen. El problema está en que el nivel o la cantidad de información es tan absolutamente demencial, tan grande, que ni siquiera con los algoritmos que están manejando, que es lo más mejor y lo más potente, son capaces de rastrillar todo. Ese es el punto. Por eso digo que es ponerle puertas al mar. Si tú haces una ley de medios audiovisuales o haces una ley de comunicación en red que intente de alguna manera responsabilizar a la gente que tiene los servidores, a la gente que maneja los dominios, a los propietarios de las cuentas de Twitter o de Facebook, lo único que te vas a encontrar es una erosión aún mayor en tu legitimidad. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que haya barra libre, ni mucho menos. Y todo lo que tiene que ver con comportamientos delictivos, como son amenazas, intentos de extorsión, estafas y tal, puede ser perseguido con el Código Penal actual en la mano. Pero yo entiendo e intuyo, sin conocer bien el proyecto de ley que se ha presentado aquí, viendo un poco lo que ha ocurrido en España y en otros países, que este tipo de intentos son más fruto del desconocimiento y del miedo que de un análisis racional de la situación. Y por supuesto, no van a llegar a nada. Te exponía el ejemplo de Twitter en Turquía y resulta que durante estos 4 meses de baneo de Twitter, a través de servidores proxy, de Tor, etcétera, etcétera, se ha multiplicado por 2 el uso de la red social. Bueno, ¿alguna preguntilla más que os quede? Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpas por lo incoherente que haya podido tener la exposición, que es un tema raro. Y os esperamos en el Social Media Day, que es el 23 de julio, en mi caso, no es por hacerme propaganda, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta luego.